Capítulo 22. Es muy difícil, ¿no? Ser admitido de socio en el progreso. ¿Por qué me lo preguntas? Por nada, así nomás. Te hablo de eso como de otra cosa cualquiera. Depende del candidato y también del modo que puede hallarse compuesta la comisión. Los viejos, los socios fundadores, son generalmente más duros, más llenos de escrúpulos y de historias, retrógrados, reacios por principio y por sistema. Entienden que el club de hoy sea el mismo de antes. No les entra que van corridos 20 años desde entonces, que hicieron época ellos ya, que las mujeres de su tiempo son hoy mujeres casadas, mancarronas, con media docena de hijos, la que menos, y que el club así es un velorio. Los jóvenes, los muchachos, no pasan de seguir siendo muchachos para ellos. Mostacilla, apenas se resignan a mirar. Y, por cierto, de muy buen ojo, que otro tenga entrada. Y ha de pertenecer al número de los elegidos ese, fuera de lo cual no hay salvación. Al circulito de familias salvajes unitarias del sitio del 53. Ha de ser más conocido que la ruda y limpio como Patena. Oíalo Genaro en silencio, alterado, palpitante el pecho, arrebatado el rostro por el fuego de su sangre, un malestar, un amargo desencanto lo invadía. Veía remotas, perdidas ya sus esperanzas, le parecía insensata ahora, temeraria su inspiración, que lo aceptasen a él imponerse, él querer hacerse gente. Cómo en un instante siquiera había podido caber semejante absurdo en su cabeza. Debía haber estado ido o loco. Ahora, prosiguió sin embargo el otro, cuando somos nosotros los que dirigimos el pandero, la cosa varía de aspecto. Como no nos causa mucha gracia que digamos pasar el tiempo leyendo diarios y jugando al mus, el chaquete, y al brillar con una punta de vejestorios, como ante todo lo que queremos es armarla, poder pegarle, noche a noche si a mano viene, jarana, diversión, batuque, lo primero que se nos ocurre, en cuanto empuñamos las riendas del gobierno, es abrir de par en par las hojas de la puerta, que vaya entrando gente, la muchachada, el elemento nuevo, la acción, los de hacha y tiza. Pero usted, amigo mío, ¿qué hace? ¿Por qué no se anima y se presenta usted también? Dios me libre, soltó Genaro con voz precipitada, bajo la impresión aún de las primeras palabras de su compañero, brotando en lo más íntimo de su alma aquella brusca exclamación. ¿Y por qué, hombre, temes acaso que no te acepten? Eso no, ¿por qué no me han de aceptar? No soy ningún sarnoso yo. Y entonces, ¿no es eso?, continuó Genaro buscando una salida, tratando de encontrar una excusa, algún pretexto. El gasto en lo que se embroma, los 5.000 pesos, según creo que tiene uno que largar. El gasto, ¿de cuándo acá tan pobrecito? Todo un dandy, un mozo con coche y con tertulia en Colón. No tan calvo, no creas, tengo atenciones yo, deberes serios que llenar, la vieja gasta mucho en Europa, y yo mismo aquí suelo salirme de la vaina. Va, no embrome, compañero, sobre todo si necesita hable. Aquí estoy yo, aquí me tiene a sus órdenes. Muchas gracias, mi doctor. No hay de qué darlas. Un momento de silencio se siguió. Era un exagerado, un flojo de cuenta, de haberse conmovido, de haberse asustado así. Hablaba a Carlos de su posible ingreso como de la cosa más natural del mundo. Se le había brindado, se le había puesto a su servicio. Había querido hasta prestarle dinero para el pago de su cuota. No era tan absurdo entonces, tan descabellada su pretensión, no era tan fiero el león como lo pintaban. Llegó a decirse Genaro, reaccionando a sus adentros, vuelto ya de la emoción violenta que acababa de dominarlo, y alentado en las facilidades que se le ofrecían, en presencia de la aparente seguridad de que mostrara a su amigo poseído, poco a poco, él mismo, atreviéndose, dejándose llevar de la invencible tentación, concluyó por franquearse abiertamente con aquel. ¿Para qué andar con vueltas y con tapujos?, exclamó de pronto. Si quieres que te diga la verdad, hermanito, a ti, que eres mi amigo, no es la voluntad, no son las ganas las que me faltan, sino hay algo en el fondo de lo que tú te imaginabas. Sí, ¿por qué ocultarlo? No dejo de tener mis desconfianzas, mi recelo, que vaya por casualidad a no caerle en gracia alguno, y a salir al fin con el rabo entre las piernas y corrido desairado.
Eso, nada más que eso, es lo que me detiene. Ya ves que no peco por falta de modestia. Limitóse a hacer el otro como si bruscamente acabara de asaltarlo, como en una involuntaria súbita fluctuación, como dando a comprender, a pesar suyo, que no se hallaba distante de compartir los temores de Genaro. Pesaroso acaso por haber inspirado a éste una confianza que después de un segundo de reflexión él mismo no abrigaba. Bien si podía carecer de razón el pobre diablo, porque en fin, si bien juzgar por el género de vida que llevaba, por el lujo relativo que gastaba, parecía no hallarse desprovisto de recursos, de fortuna, si bien el contacto, el roce universitario de los muchachos de su época le daba cierto barniz, le permitía vivir entre ellos, juntarse con cierta gente personalmente. Él, ¿quién era? No, nada extraño que metiéndose la camisa de 11 varas, le averiguaran la vida y resultase el pobre mal parado. ¿Y cómo sacarse él mismo el clavo de encima ahora? Era claro. Había ido Genaro a verlo con la intención de valerse de él, de pedirle que se encargara de presentarlo. Maldito, ¿para qué habría hablado? ¿Para qué lo habría hecho consentir al individuo? La manera luego, la facilidad de decirle que no, se había portado como un cadete, se lo había pisado como un tilingo. Mal negocio, desagradable, fastidioso, muy fastidioso, más que por el otro desgraciado. Pero ¿qué te parece, hermano, a ti? ¿Qué piensas tú de la cosa? ¿Crees que corra algún peligro? Dímelo con toda franqueza, como amigo. No, hombre, ¿qué voy a creer yo? ¿Por dónde me voy a figurar? Son historias tonteras tuyas. Bueno, fuera. No me parece que habría motivo. Y no obstante haber llamado su atención, el cambio operado en Carlos, su actitud, su reserva, su repentina frialdad, el tono ambiguo y dudoso de sus palabras. Quiere decir entonces, acabó por reclamar Genaro, resuelto a jugar el todo por el todo y a no ceder, una vez comprometido su amor propio, que no tendrías inconveniente en ayudarme, a prestarme tu concurso, en ser tú quien se encargara del asunto. Yo, bueno, convenida. Capítulo 23. 8 días. 8 mortales días debían pasar durante los cuales se hallaría su nombre en la picota, escrito con todas letras sobre el pliego del papel, en un lugar visible expuesto a la mirada de todos. Era obligatorio, era de reglamento eso, habíale dicho Carlos. Bien haya, y tanta antipatía, tanta mala voluntad que le tenían. Si por el solo placer, por el solo prurito de causarle daño a alguno de sus conocidos, de sus antiguos compañeros de aula, fuese a hacer su triste historia, a revelar su vida y milagros en el seno de la comisión, su familia, su madre, su padre, su infancia, el conventillo en la calle San Juan, todo ese pasado de miseria y de vergüenza, el cuento, en fin, del chino del mercado, repetido de boca en boca, público, proverbial entre los estudiantes de la universidad. Todo sería sacado a colación, todo, con pelos y señales saldría a la luz. Lo hundirían con eso, lo mataban. En la zozobra, en las ansias de la espera, el tiempo se eternizaba, las horas se volvían siglos para él. Sombrío, taciturno, veíasele vagar, errar a la aventura. Día y noche, perseguido por la incesante obsesión, que le cerraran las puertas, que lo expulsasen, que ignominiosamente, por indigno, lo rechazasen. Le parecía oír el ruido, percibir el sonido eco, el golpe mate de las bolillas al caer, ver que abrían la urna, que salían negras aquellas, y la urna, las bolillas, una comisión elegida en tribunal, todo ese formulismo del secreto, todo ese aparato del voto, involuntariamente despertaba en él una reminiscencia, su examen, la otra urna, el otro tribunal, el robo de la que cometiera y que había quedado impune, si la iría a pagar con réditos de esa hecha, si habría justicia, si sería cierto que había Dios. Buscaba en vano tregua a su aflicción, en vano. Hacía por no pensar, no recordar, por distraerse, por aturdirse siquiera, y bebía, pedía jerez, oporto, champañas en sus comidas. Ni el vapor capitoso de los vinos, ni la camaradería bulliciosa de sus amigos, ni el vaivén, la confusión, el movimiento de las calles, la pública animación de los paseos, en los cafés, en los teatros, bastaban a arrancarlo de su hondo ensimismamiento,
ni aun sus amores mismos, ni aun Máxima, con la que, impensadamente, como él acaso se encontraba, cuyos pasos seguía de una manera mezquina, por el hábito solo, por la costumbre de seguirlos, y en quien detenía con un autómata los ojos, a quien miraba sin ver, inconsciente, sin saber, absorto, todo entero en la idea fija. Llegó a expiar el plazo, sin embargo, llegaron a vencerse los 8 días. En las primeras horas de la noche debía ocuparse de él la comisión. Le daría inmediata cuenta a Carlos del resultado. Se verían ambos a las 10 en el café de París. Antes de la hora y fatigado de esperar, había agotado Genaro su provisión de cigarros. Había pedido coñac, chartreuse, anisette, no importaba, lo que se le hubiese antojado el mozo de darle. Una cosa de esas, cualquiera con el café, y diarios que había dejado sin leer, doblados sobre la mesa. Las 10, 10:15, 10:30, abríanse las puertas, de nuevo se cerraban, rechinaban sus goznes, golpeábanse sus hojas, volvía a Genaro la mirada inquieta, nada, eran caras extrañas, habitados del café, gente que entraba y que salía, no aparecía el otro, no se lo veía asomar. Equivocaba la hora y el lugar de la cita, entendía que habían hablado del café catalanés. ¿Había faltado acaso número? Sí, eso más bien. No había podido reunirse la comisión por ausencia de alguno de sus miembros. De todos modos, debía habérselo avisado Carlos. O era que lo había echado en olvido, preocupado tan solo de sus asuntos. Imposible. Habiendo todo lo que iba a él en la partida, habría sido imperdonable de su parte, como para quebrar con él, como para echarlo en hora mala y no volver a hablarle en la vida. Por fin, después de esperar en vano hasta las 11, notó Genaro que uno de los mozos se acercaba trayendo un papel, con una carta en la mano. Esto, señor, me ha entregado hace instante el portero. Dice que lo han dejado para usted. Encendido súbito, rojo de emoción, un tinte lívido, terroso de cadáver, bañó luego el semblante de Genaro. Temblaba el papel entre sus dedos, acababa de leer la dirección. Era de Carlos la letra. ¿Por qué en vez de ir le escribía? Y violentamente, nerviosamente, sin darse el mismo tiempo a más, rasgó el sobre de la carta. Mi querido Genaro, pudo ver cómo a través de un humo espeso, varias veces obligado a restregarse los ojos, nos ha ido mal, no obstante mi mejor voluntad y mi empeño en obsequio tuyo. Pero ¿qué quieres? La gente es así, vana y hueca, hinchada como pavos reales. Todo lo que he podido obtener es que se te dé por retirado o mejor por no recibido tu asunto. Ten calma, filosofía. ¿Qué te importa? Por último, ¿vales tú tanto o más que ellos? Siempre tu amigo, Carlos. Sin haber querido, alentado por el resto de la esperanza que a pesar de todo no lo abandonaba, sin haberse atrevido a penetrar en lo íntimo de sí mismo, a poner el dedo sobre la dolorosa llaga, tenía Genaro, había tenido siempre una conciencia vaga en el fondo, un oscuro presentimiento como una oculta intuición del desenlace anunciado. No fue, pues, el golpe asestado a traición de la sorpresa, ni el grito honrado que subleva la injusticia, ni el negro abatimiento, ni la honda postración del infortunio. Fue un despecho de la envidia, de rabia, de la impotencia, un bajo estallido de odios, lo que brotó de su labio. ¿Quién los veía? ¿Quién los oía a ellos? A todos. ¿A dónde procedían? ¿De dónde habían salido? ¿Quiénes habían sido su casta, sus abuelos? Gauchos, brutos, baguales criados con la pata en el suelo, bastardos de India con olor a potro y de gallego con olor a mugre, aventureros, advenizos, perdularios, sin Dios ni ley, oficio ni beneficio, de esos que mandaba España por barcadas, que arrojaba por montones a la cloaca de sus colonias, mercachifles sus padres, tenderos mantenidos a chorizo asado en el brasero de la trastienda y a mate amargo cebado atrás del mostrador, tenderos mercachifles, ellos mismos. Y blasonaban de grandes después y pretendían darse humos, la echaban de hidalgos de nobleza, se ponían cola en el nombre, se firmaban hablaban con sus familias, de sus familias, querían ser categoría, aristocracia, y lo miraban por encima del hombro, y le tiraban con el barro
de su desprecio al rostro. Aristocracia, qué trazas, qué figuras esas para la aristocracia, aquí donde todos se conocían. Él, sí, cierto, era hijo de 2 miserables gringos, él, pero habían sido casados sus padres. Era hijo legítimo, él. Había sido honrada su madre, no era hijo de puta por lo menos, no tenía ninguna mancha de esas encima, mientras que no podían decir todos otro tanto, y que levantándoles a muchos los más engreídos la camisa. Y nombres propios, y nombres y apellidos, ecos recogidos por él en su niñez, cuentos de cocinera comadreando en los mercados, enredos de la chusma de servicio, en las casas donde había tenido entrada la madre en otros tiempos, chismes de criados repetidos por aquella de noche en sus conversaciones con el viejo, y que él oía, lo que sabía más tarde, lo que se susurraba en las aulas, lo que de sus casas, de sus familias, de sus madres, de sus hermanas murmuraban, unos de otros, entre sí los estudiantes, toda la baja y ruin maledicencia, la moneda corriente de la chismografía callejera, fue como en arcadas saliendo de su boca, como chorros de veneno fue vomitada por él. Y querían ser aristocracia, y la habían echado a la calle, repetía, bendito Dios, no arder la casa con todos ellos adentro. Capítulo 24. Oh, pero el que no heredaba, no lo hurtaba. Eran cabezudos todos los de su cría y sin pizca de vergüenza. Para mejor, con tal de sacar tajada. Había perdido una chica. ¿Cómo había de ser? Tiempo al tiempo, no desesperaba de la revancha. Le había cerrado la puerta. Podía muy bien suceder que se les metiese por la ventana. Lo único que, pasado el primer momento de rabia, seguía haciéndole escozor. Lo que únicamente les estaba dando de pensar era que fuese a correrse la voz, a divulgarse y a llegar a oídos de la muchacha su pelada de frente. Muy capaz, con las ínfulas que debía tener, de mirarlo como a perro, malo entonces sí, trabajo y tiempo perdido, cuestión de volver a las andadas con alguna otra, conceptuado, desprestigiado por añadidura, desmonetizado en plaza como metal de mala ley. Sin duda, decía Carlos en su carta, que había conseguido retirar en obsequio a él la solicitud, que era como si no lo hubiesen votado, farsante ese también, ni medio que debía haberse empeñado, le había sacado el cuerpo, lo había dejado colgado nomás. Mucho le iba a hacer creer, mucha fe le iba a tener. Eran cortados todos por la misma tijera. Pero aún en el supuesto de que hubiese dicho la verdad, ¿hasta dónde era de fiar eso, de atribuirle importancia? ¿Hasta qué punto merecía ser mirado por él como una garantía? Historias probablemente partes. Faramalla del otro por dorarle la píldora. No había de hacerse ilusiones. Que una cosa podía vivir penetrado, convencido, era de que se hallaba solo contra todos en el mundo. La vieja no entraba para nada en cuenta a su madre. Estaba bien donde estaba, ya, en su tierra, metida con sus parientes. Como no volviese, un estorbo menos. Si universalmente mal visto y mal querido, nunca, de nadie le había dado esperar apoyo, ni concurso, y librado a su propio esfuerzo, a su sola acción. Debía no pararse en pelos, él, hasta entrar por el aro del diablo. Si a mano venía, con los medios eran buenos, todo sin excepción, dispuesto, resuelto como se encontraba. ¿Qué situación era entre tanto la suya? Lastimosamente, desde luego perdía el tiempo. Eso de pasárselo de ojito con la otra podía haber estado muy bueno y muy divertido, y muy bonito como exordio, para empezar, pero a nada conducía, nada significaba a la larga. Era en suma cosa de criaturas de tilingos. Y pobre, tirando lo poco que tenía, en camino de quedarse antes de mucho en media calle y rechazado ahora del club, con esa vergüenza, con esa afrenta más sobre el alma, le convenía dejarse andar, perdida la esperanza además, la ocasión de acercarse a Máxima, de hablar con ella en los bailes, cuando antes debía tratar de metérseles a los viejos en la casa. ¿Cómo? No lo sabía. Que alguien lo presentara, a nadie conocía que estuviera en relación con la familia. Buscar quien la estuviese, no estaba curado, descamado ya. No quería exponerse a otro desaire, a sufrir a un nuevo chasco. Luego ir así,
hacerse llevar oficialmente, porque sí, acusaba ciertos aires, cierta dosis de vanidad, de pretensión, que bien podía perjudicarlo y colocarlo en mal punto de vista en un concepto a los ojos de la familia, en mal concepto a los ojos de la familia. Entraría a indagar naturalmente, a informarse, a temar, cavilar el viejo. ¿Quién era el tipo? El quidam ese, que quería, que andaría buscando en su casa. No sería de fijo ni a él ni a su mujer, sino a su hija, a la muchacha probablemente. Y claro, no faltaría, como no faltaba nunca, un oficioso, un comedido que le fuese con el chisme y lo pusiese en autos. No, no era esa la manera. Las vueltas, los rodeos, la línea curva solían ser el camino más corto y más derecho. Encontrar un motivo, una razón, alguna excusa, entrar como sin querer, como obligado, haciéndose el mansito, el humilde, el mosca muerta, a fuerza de arte, de maña y zorrería. Concluir por ganarle el lado de las casas, por cortarle el ombligo a toda esa gente. Una comisión, alguna fiesta, algún concierto a beneficio de los pobres, cualquiera suscripción, recolección de fondos, algo así, para que le ofreciesen la casa.